Buenas, les habla Gil Espinosa, su moderador de un curso de su canal Hablemos de un curso de milagro. El tema de hoy es un tema que siempre ha estado en la palestra, siempre lo hemos hablado por ahí, causa y efecto y causa, que sin causa no hay efecto y sin efecto no hay causa, que es un tema bastante interesante porque lo hemos escuchado mucho por ahí. Difícilmente hemos pasado por la vida sin escuchar estas dos palabras que funcionan como una llave ahí, causa y efecto. Entonces, vamos a ver para lo que este libro significa causa y efecto. Y esta lectura tan interesante comienza de esta manera. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe el miedo, pero tú no lo sabes. Si me interpusiste entre tus pensamientos y su resultado, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente a propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerce suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez que estás a estas alturas, solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagro necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar falsas creaciones. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que este milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, tienes miedo de mí, tienes miedo de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente. Y aquí voy a repetir esta frase que debiera ser un título de un libro. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios. Y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental de este mundo es, pues, la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. Y abro paréntesis aquí, todo el amor está en la creación y todo miedo está en la creación falsa. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo,
Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es realmente inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que realmente no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente, y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto, pero solamente para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, pero solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que, en última instancia, no puede haber transigencia entre lo que es todo y lo que no es nada. Y aquí es realmente interesante que veamos cómo el miedo y el amor no pueden coexistir. Uno niega al otro. Si tienes miedo, no amas. Y si amas, no tienes miedo. Entonces, no se pueden sentir estas dos expresiones al mismo tiempo. Continuamos. El tiempo es esencialmente el recurso por el cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que todo esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración que dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, pero tenga vida eterna. Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Y es interesante, porque así ese pedacito diría, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca jamás. Y aquí abrimos un paréntesis que el libro nos lo va a explicar más adelante. Pero ese unigénito Hijo eres tú, soy yo, somos todos. Porque el Hijo de Dios es la filiación como un todo. El Hijo de Dios es la creación. Nosotros somos los componentes de ese Hijo. O sea, también somos el Hijo de Dios. Entonces sí, Dios creó a su Hijo. Es la creación. Su Hijo es la creación. Entonces todos que conformamos parte de la creación, automáticamente somos ese Hijo de Dios. Entonces, todo el que crea en un Hijo de Dios no perecerá y tendrá vida eterna. Continuemos. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La afiliación en su unicidad trasciende la suma de todas las partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola pieza. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud.
Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error de creer en algo que no existe es la expiación. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir un error fundamental, de que es posible dominar el miedo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio de el amor. Poniéndolo así en sentido figurado, el miedo es la oscuridad y el amor es la luz. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez piense que esto implica que tienes que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio siguen estando bajo mi control. Interesante por demás este tema sobre la ley de causa y efecto, que a lo largo del libro profundizará más. Lo iremos viendo más adelante. Acuérdense que estamos todavía en el capítulo 2, estamos dando nuestros primeros pasos, pero todo esto cada vez se pone mucho más interesante. La lección de hoy es la lección 15. Un espectáculo porque tiene que ver mucho con la ley de causa y efecto. Y dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Y lo voy a repetir porque es un axioma que está tan allí que ni siquiera puede ser explicado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Sus imágenes mentales que están allá, mis pensamientos los he fabricado yo. Todos y cada uno de ellos. Los míos los he fabricado yo, los tuyos los he fabricado tú, los de ellos los han fabricado ellos. Entonces hoy vamos a comprender o vamos a trabajar en torno a eso. Y dice así, debido a que los pensamientos que piensas aparecen como imágenes, no te das cuenta de que no son nada. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta función que le has atribuido a los ojos del cuerpo, eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión, reemplazándola con muchísimas ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a verlas, comenzarás a entenderlas cuando ya hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera misión, de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Esto puede manifestarse de muchas maneras, algunas de ellas bastante inesperadas. No, por favor, no le tengas miedo. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que te conduce a Dios. Al practicar la idea de hoy, repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices, este es una imagen que yo mismo he fabricado. Ese es una imagen que yo mismo he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy, pero sí es necesario que
continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. En cada caso, la idea debe repetirse muy lentamente. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante un minuto más o menos de práctica, que es lo que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como te sea posible. Si empiezas a sentirte incómodo, menos de un minuto también será suficiente. No lleves a cabo más de 3 secciones de práctica con la idea de hoy, a no ser que te sientas realmente a gusto con ella. Pero no hagas más de 4. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día según lo dicte tu necesidad. Entonces es bien interesante porque para empezar este ejercicio nos sentamos, cerramos los ojos y decimos, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Entonces, abre tus ojos, vuelves a repetir esto a tu adentro y después empiezas a aplicar las cosas que están a tu alrededor. Y dices, por ejemplo, esta puerta es una imagen que yo mismo he fabricado. Esta computadora es una imagen que yo mismo he fabricado. Este teléfono es una imagen que yo mismo he fabricado. Este piso es una imagen que yo mismo he fabricado. Y miras el techo, lo ves con atención y dices, esa es una imagen que yo mismo he fabricado. Y miras el interruptor de la luz con detenimiento y dices, este interruptor también es una imagen que yo he fabricado. Y cuando termines, dentro de un minuto, vuelves a decir, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Y así, con esa frase, terminas el ejercicio de hoy. De una manera tranquila, bien relajada, entendiendo que tus pensamientos de verdad solo los has fabricado tú. Que tengas un excelente día. Recuerda que se te quiere muchísimo, hermano. Cuídate.